La historia escrita por hombres siempre reflejó a las mujeres poderosas como mujeres malvadas, pero en su inmensa mayoría fueron heroínas que lucharon contra lo establecido. Mujeres cuyas acciones, aunque controvertidas, cambiaron el curso de la historia para mejor. Heroínas o malvadas. Búscanos en tu reproductor de podcast favorito. ¿Nos acompañas? Esto es El laberinto de Minotauro Becat. Es lunes, toca hablar de historia. Y bueno, hoy vamos a hablar en historia de una mujer que yo creo que es una mujer que, si conocen en algunos espacios y círculos, pero es una mujer bastante poco conocida en general. Como suelo decir yo, estas figuras, y cada vez me gusta más traer también a mujeres, porque son muy pocas conocidas, muchas de ellas, que probablemente si la misma figura hubiese surgido en hombre, hubiese sido mucho más conocida. Y estamos hablando de Carolina Coronado. Yo creo que es una de esas figuras de escritora española de la época del romanticismo. Claro, el romanticismo, cuando pensamos en el romanticismo, ¿qué pensamos? Pensamos en Espronceda, en José Larra, en Bécquer, en otros autores. Y en muchos de estos autores, pero no pensamos en gente como Carolina Coronado. Carolina Coronado, que nació en la localidad pacense de Almendalejo. Nació como muchas de personas de esta época. Su biografía me recuerda a la de la condesa de Espocimino, que la tenéis ahí, Juana de Vega, que la tenéis ahí en el podcast, el episodio que le dediqué. Pues me recuerda un poquito veremos que tiene muchos paralelismos en su vida, incluso personas que conocieron ambas que coinciden. Entonces, los padres de Carolina fueron perseguidos por sus ideas progresistas, claro. Estamos hablando que nació en 1820, son de la época de Fernando VII, la época donde los progresistas eran perseguidos y se tuvieron que mudar a Badajoz. Con 4 años, debido a que su padre comenzó a trabajar de secretario en la Diputación. Carolina fue educada en la forma tradicional para las niñas en la época. Claro, las niñas de la época no les enseñaban prácticamente ni a leer, ni cultura, o sea, era labores del hogar, costura. Pero ya desde pequeñito mostró su labor, su interés por la lectura, y comenzó a leer un montón de obras, incluso obras de lo que se suele decir contemporáneas, lo que estaba empezando en esa época, que era el romanticismo, que empezó con un lenguaje desaliñado, incluso con errores léxicos. Empezó a escribir sus primeras obras o poemas con 9 añitos, o sea, imaginaros. Es de estos poemas que empiezas a leer y empieza poco a desarrollar. Como toda hay gente que diga que bueno, que no son gran cosa, pero claro, con 9 años exigir lo mismo que exigimos a un gran poeta, pues tampoco que se nos vaya de las manos. Otra de las características de Carolina Coronado es que sufría catalepsia, y eso le marcó mucho su vida, y también como romántico, claro. Como un escritor o escritora romántico, todo es el apego al amor, a la muerte, pero claro, es que ella, y esto puede sonar a broma, pero se la dio por muerta varias veces, porque los que no conozcan mucho la catalepsia es como quedarte prácticamente muerto. Incluso ha habido casos de personas que han sido enterradas y todo pensando que habían fallecido, y a esta mujer le pasó. Una de sus falsas muertes, que fue publicada en 1844, y lo que motivó que Carolina, que escribió 2 muertes en una vida, que es una obra que ya se la publicó póstumo. O sea, dejó a sus herederos que una vez que ella falleciera de verdad, pues ya publicaron esta obra en la que hablaba de sus 2 fallecimientos, el que había sido de mentira y luego el de verdad. 4 años más tarde, una enfermedad nerviosa le dejó medio paralítica en Cádiz, y los médicos le recomiendan tomar agua cerca de Madrid. Se traslada allí, donde va a tener una vida pues cerca de la corte. En esa época pues estaría junto a la reina Isabel II de Castilla, pues de reina Isabel II de España, estaría ahí en su corte. Y bueno, en esa época se casó con Sir Just Horacio Perry, que era un secretario de la Embajada de Estados Unidos, y junto a él
Algo que lo vimos también en la Condesa de Espot Divina, en Juana de Vega, y también lo vemos en este personaje, pues se decía al principio los paralelismos. Estos dos lo que hicieron en su casa es que era una casa de tertulias. Estas tertulias que, por ejemplo, en Francia, en la época revolucionaria y en la época también de Napoleón y en toda esa época, esas tertulias que se hablaba de política, de literatura y donde se hacían un poco los entremanejes de la política y del arte y de la cultura y de todo. Pues una de estas tertulias principales se hacían en la casa de este matrimonio, donde se hizo estas tertulias y así se dio a conocer, se conocieron personajes bastante importantes. Y cuando muere su marido, pues como romántica que era, pues embalsamó el cadáver, se negó a enterrarlo y se dirigía con él con el apelativo de silencioso y le tenía ahí embalsamado el cadáver, o sea, como el que te ibas al salón de su casa y decía: ¿dónde está? Hola, buenas tardes. No, aquí está Horacio, pero Horacio no se ha muerto, tu marido. No, pero aquí lo tengo embalsamado. O sea, para que veáis este toque ahí del romanticismo, el convivencia con la muerte, y como muchas veces el romanticismo se asocia al romántico en sí del amor, lo bonito y todo, y no tiene nada que ver. O sea, para que veáis un poquito cómo era este personaje, Carolina Coronado, que daría para muchísimos series, libros, biografías, o sea, daría para muchísimo material, porque es un personaje que no te deja indiferente. Y ella, al igual que lo que mencioné con la condesa de Espozimina, con Juana de Vega, pues también era amiga de la reina Isabel II. Bueno, la condesa de Espozimina, más que amiga, fue la que le dio lecciones y un poquito la enseñó. Esta, digamos, como era más joven, más de la misma edad, pues eran amigas más que la otra, que era un poquito más mayor. Fijaos si era tan amiga que la Isabel II obligó al marqués de Salamanca a que vendiera a Carolina Coronado un trozo de su finca para que allí tuviera un palacete que se construyó Carolina. Lo de vender terrenos y obligar a que lo vendas a precios para hacer negocio, esto no es nuevo. O sea, esto no se ha inventado en el siglo XXI y siglo XX, porque esto es en España y en todos los sitios ha pasado toda la vida. Siendo ya revolucionada, su residencia madrileña se hizo famosa por las tertulias literarias. Ya he dicho, con su marido hicieron unas tertulias que, bueno, allí conoció a Concepción Arenal, con la que hizo la campaña contra la esclavitud. Claro que pensaréis, bueno, en estos años que estamos en principios, mediados de finales del siglo XIX, revolucionario y contra la esclavitud, sí, porque recordemos que, por ejemplo, en las colonias españolas, en Cuba, todavía existía la esclavitud. Y aunque a veces era de manera legal, pero a veces, y en otros países, como recordemos en Estados Unidos, que en esa época, en la guerra de secesión, también existía la esclavitud. Países que a veces nos dan lecciones de democracia, que si nosotros tal, pues a veces hay que tener cuidado con lo que se dice, porque fijaos esto. Y en 1868 se fechan los versos de abolición a la esclavitud en Cuba, que provocó un escándalo político. Claro, imaginaos, es como si ahora haces unos versos cagándote en el presidente del gobierno o en el rey, que también ha pasado. Pues es un poco toda esta revolución y todo lo que llevó. Al llegar a las revoluciones se van a vivir al Palacio de Mitra en Portugal. Digamos que se van una especie de exilio obligatorio voluntario, en plan, si no te vas tú, te echo yo, tipo así. Y luego más adelante fallecería en este Palacio de Mitra. Ya en 1911, para todos los achaques que tuvo de salud, de todas las enfermedades y todo, falleció 90 años. O sea, lo que suele pasar, hay gente que está con achaques toda su vida y luego vive un montón de años. Y luego hay gente que está súper sana y a lo mejor el día menos pensado, con 30 o 40 años, fallece. Y ahora vamos a hablar un poquito de la carrera literaria. Es que la carrera literaria de Carolina Coronado es que daría no para uno podcast, podría hacer 5 podcasts de 2 horas cada uno, y no estoy siendo exagerado, porque toda la obra que tiene literaria, sobre todo lo más conocido de Carolina son sus poesías, pero también tiene mucho ensayo, tiene mucha novela, tiene mucho drama. Lo que pasa que, ¿qué ha pasado con mucho de esto?
o se ha perdido o lo tenemos, pero no mucho de ello no ha tenido la importancia que tendría, porque gente de la época como el propio Becker, como José Larra, como Espronceda, mucha gente de esta generación pues no tuvo como por ejemplo Hasselbusch, que fue su maestro, que fue uno de los maestros de Carolina, pues no tuvieron todo este reconocimiento que tuvo Carolina. No tuvo todo el reconocimiento, le costó mucho entrar en los círculos literarios. Recordemos que siempre la literatura y la cultura ha sido, bueno, como en general casi todo, pero ha sido algo muy machista y le costó muchísimo entrar en esos círculos literarios. También hay que ser justo y hubo artistas y literatos que la metieron en este mundo y también la dieron una oportunidad. Donoso Cortés, Bretón de los Herreros, Martínez de la Rosa, todos estos y algunos más pues le dieron esa oportunidad. Gustave de Ville, a la que le dedicó un poema que es bastante bonito, que lo he podido leer, sobre Napoleón, la propia Carolina. Y aunque su primera incursión en el mundo literario fue a través de la lírica, no ha dudado en adentrarse en otros géneros, ya que publicó en semanarios, en periódicos, libros. Es que la obra de esta mujer, como ya digo, es que no se valora suficiente y no es la cantidad, sino también la calidad. O sea, todo lo que publicaron, y yo he podido leer, que por cierto tengo algún libro de poemas y tengo poemas suyos, y es que son de una gran calidad. Tiene obras de teatro, es que tiene todo tipo de obras, y ya digo, daría para un podcast propio hablar todo de su obra literaria, pero yo quería hablar un poquito de su vida y también de su obra, porque es una mujer tan completa. Literalmente fue una genia en la literatura, en todos los géneros, luego en el pensamiento, en todo lo que influyó, cómo se movió a nivel político también. A ver, tanto ella como le pasó también a la condesa Espolímina, Juana de Vega, se podían mover, y probablemente en estos tiempos hubiera llegado mucho más alto a nivel político y a otros niveles, incluido también el de la literatura, si hubiesen sido los tiempos otros, porque es que, como se suele decir, llegó a lo más alto que la dejaron, porque si la hubieran dejado más, hubieran llegado, yo creo que muchísimo más alto, pero es ese techo de cristal, bueno, más que de cristal, era de pared, porque se podía tocar ese techo que tenían las mujeres, y muchas veces les costaba muchísimo, y probablemente, por eso digo, la calidad de todas las obras de ella y cómo muchas de ellas se publicaron, ya digo, y era extraordinaria toda su calidad, cosa que, claro, siempre pasa en estos casos y en estos siglos y en la historia con las mujeres. Para una pintura, una obra literaria, tiene que ser de una calidad excelsa, lo más de lo más, para que se fijaran en ella, mucho más que obras de hombres y tal, que tienen que estar muy por delante para que se fijen y pueda destacar, y ni siquiera destacar, publicarse. Para publicarse algo, es que lo que se pide, los estándares son mucho más altos que los de los hombres. Así que os dejo esta vida, que da para muchísimo. Probablemente más adelante traigamos alguna vez a Carolina Coronado, porque tiene ahí episodios con José de Larra, con Concepción Arenal. Es que con lo mejor digamos de esa época en el mundo literario y en el mundo político, porque también estuvo ahí con Isabel II, que por cierto fue amiga de Isabel II, pero fue una de las que estuvo ahí, formó parte de la revolución que echó a Isabel II. O sea, para que veáis que, bueno, era una señora consecuente en sus ideas, que aunque tú fueras amigo de una persona, si luego pensabas que la reina no lo estaba bien, por mucho que fuera su amiga, pues al final la acababas echando, cosa que hoy en día no pasa mucho en muchos aspectos de la sociedad. Pero con este análisis de esta gran Carolina Coronado, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.